Nos convoca el día de hoy el bicentenario del tratado entre Colombia la Grande y el Perú, llamado Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, firmado en Lima el 6 de julio de 1822. Eso es lo que nos estamos conmemorando el día de hoy. Entonces, para hablar de este asunto, yo creo que es conveniente hacer una breve revisión de antecedentes y remitirnos al año de 1819. En el 15 de febrero de 1819, Bolívar se dirige al Congreso de Angostura y allí da su famoso discurso político, el discurso de Angostura, donde establece los lineamientos fundamentales para la constitución de un gobierno en Venezuela y, entre otras cosas, plantea también la posibilidad de la unidad entre la Nueva Granada y Venezuela para fundar lo que se llama Colombia. Eso fue en febrero del año 19. A partir de febrero se producen una serie de operaciones militares en Venezuela entre el ejército de Morillo y el ejército libertador, que a su vez se divide prácticamente en tres ejércitos, uno que estaba en Oriente, otro que estaba en el Apure y otro que estaba operando por la zona, digamos, de Caracas, no en Caracas propiamente, pero cerca de allí. Sucede que Bolívar, al observar el proceso del teatro de operaciones en Venezuela, se da cuenta de que no iba a ser posible derrotar al ejército de Morillo en el año 19. Y en ese sentido decide iniciar una campaña, que es la campaña de la Nueva Granada, en el entendido de que el ejército de José María Barreiro, que era la tercera división del ejército español, tenía menos capacidad militar que el ejército de Morillo que estaba en Venezuela. Y así inicia aquel proceso. La campaña de la Nueva Granada atraviesa los Andes en una situación muy compleja desde el punto de vista de la operación militar y se dan tres batallas iniciales fundamentales: la batalla de Payá, la batalla de Gamesa y la batalla de Pantano de Vargas, donde el ejército libertador derrota al ejército realista, no en una victoria definitiva, pero genera aspectos fundamentales en la moral del ejército libertador y afecta la moral del ejército de Barreiro. Todo esto converge hacia el 7 de agosto del año 19, cuando se produce la batalla de Boyacá, que es la batalla definitiva, en la cual el ejército patriota dirigido por Bolívar, bajo la ejecutoria fundamental de José Antonio Anzoátegui y de el general Santander, se logra la derrota del ejército de Barreiro, se captura casi toda la oficialidad de aquel ejército y esta batalla permite el ingreso de las tropas patriotas a Bogotá 3 días después, cuando Bolívar ingresa el 10 de agosto de 1819 a Bogotá e instala, digamos, la República de la Nueva Granada. Comienza un proceso de organización del país, pero el objetivo de Bolívar era regresar a Venezuela, reforzado el ejército con dinero, reforzado el ejército con fusiles, para ir a combatir a Morillo y derrotarlo definitivamente, para generar lo que ya él había anunciado en el Congreso de Angostura, que era la unidad entre Venezuela y la Nueva Granada. Bueno, así ocurre. Bolívar se dirige un par de meses después hacia Venezuela, inicia algunas operaciones militares en la idea de enfrentar finalmente a Morillo, cosa que no ocurrió en el año 1819, pero se instala en el mes de diciembre, el 17 de diciembre, perdón, se instala el 14 de diciembre de 1819, el Congreso de Angostura, nuevamente, sería el Congreso de Venezuela, y en ese Congreso se sanciona la Ley Fundamental de Colombia, el 17 de diciembre de 1819. Y esto es muy importante porque establece la Ley Fundamental de Colombia que Colombia, la Grande, la República de Colombia, iba a estar constituida por tres departamentos. El departamento de Cundinamarca, que vendría a ser lo que era la Nueva Granada, el departamento de Venezuela y el departamento de Quito. Pero Quito no había sido independizado todavía. Así que Colombia se crea en lo jurídico a través de la unión, digamos, entre Venezuela y la recién liberada Nueva Granada. Ese es el año 19, pero en el año de 1820 ocurre un hecho importante en España, es que se da la rebelión de Riego y Quiroga, fundamentalmente porque
ante la situación crítica del ejército español, del ejército pacificador de Morillo en Venezuela, Morillo había solicitado en varias oportunidades refuerzos para poder continuar la guerra. Bueno, se dice que había más de 200 barcos en el puerto de Cádiz en diciembre del año de 1819, prestos a salir en enero del año 20 para Venezuela. Y este hecho de continuar la guerra en Venezuela hizo que Riego y Quiroga y un grupo de oficiales que se oponían a continuar muriendo en el continente americano, pues se rebelan y se da aquel gobierno liberal que obliga a Fernando VII a firmar o a jurar la Constitución de Cádiz de 1812 y a establecer el trienio liberal que va de 1820 a 1823. Esto cambia el curso de la guerra porque el gobierno liberal plantea ya no un enfrentamiento bélico con las colonias, sino una negociación política. Es por eso que en el año 20 en Venezuela se da la negociación entre Morillo y Bolívar para firmar un tratado de armisticio en el entendido de encontrar un camino para acabar la guerra. Los españoles ofrecían espacios en las cortes a los diputados americanos, pero que mantuvieran, digamos, el contacto siendo colonias, ¿no? Bolívar no aceptó aquello, sin embargo, se firma el Tratado de Armisticio en 1820, en el mes de noviembre, y a su vez se firma un tratado de regularización de la guerra entre España y Colombia. Y esto es muy importante porque en esos tratados se logra que España reconozca a Colombia como Estado y a Bolívar como presidente. Y esto es muy importante desde el punto de vista del derecho internacional, porque España le dio reconocimiento explícito como sujeto de derecho a una república nueva que era la República de Colombia. Esto ocurre en el año de 1820. A inicios del año 21, Bolívar ya estaba pensando desde hace tiempo, pero en el año 21, aprovechando el armisticio, le entrega a Sucre el 11 de enero del año 21 el mando del Ejército del Sur y lo envía hacia Popayán para, aprovechando el armisticio, tratar de asegurar aquellos territorios para la República de Colombia. Esto ocurre en enero del año 21. Luego se produce en ese mismo mes de enero la manifestación de la provincia de Maracaibo a favor de la independencia, y esto es el argumento jurídico que utilizan los españoles para decir que se rompe el tratado de armisticio y se debe reactivar el proceso de la guerra, hecho que ocurrió efectivamente en el mes de abril. Y en abril en abril del año 21, se inicia nuevamente las operaciones militares que conducen al mes de junio, el 24 de junio, en la cual se da la batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821, batalla que libera entonces a Venezuela, y por eso Bolívar dice al día siguiente en la explicación de la batalla, dice: se ha producido el nacimiento político de Colombia después de la batalla de Carabobo. Bueno, esto ocurre en el año 21. Lo cierto del caso es que ya Sucre está en proceso en Popayán, se está desplegando lo que sería la campaña del sur. Llegamos al año 22, que es un año muy importante, porque el 24 de mayo del año 1822 se da la batalla de Pichincha, y es la batalla que libera definitivamente a la provincia de Quito y establece entonces, de acuerdo a la Ley Fundamental de Colombia, sancionada en 1819, que la República de Colombia ahora sí estaba integrada por los 3 departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito. Nos encontramos entonces el 24 de mayo de 1822 y el día 6 de julio de 1822, apenas un mes y medio después de la batalla de Pichincha, Bolívar ha enviado a José Joaquín de Mosquera a Lima a firmar este tratado de unión, liga y confederación entre la República de Colombia y el Perú. Estamos hablando entonces del 6 de julio cuando se firma este tratado, y 20 días después iba a ser el encuentro en Guayaquil entre San Martín y Bolívar, cuyo bicentenario celebraremos en pocos días. Lo digo para que contextualicemos. Lo cierto del caso
es que este acuerdo firmado entre Colombia y el Perú, debo aclararlo, es entre Colombia la Grande y el Estado del Perú que dirigía en aquel momento San Martín. Entonces, ya estamos en el momento en el que se firma el tratado y el contenido de este tratado es muy importante. De hecho, son prácticamente dos tratados los que se firman. El primero establece la relación o la forma de conducirse las relaciones entre ambos estados. Y el segundo, que es un adicional al tratado inicial, reviste carácter significativo porque en el segundo tratado se establece en el artículo número 2, y voy a ver si lo puedo leer aquí rápidamente, dice el artículo 2, ambas partes se obligan a interponer sus buenos oficios con los gobiernos de los demás estados de la América, antes española, para entrar en este pacto de unión, liga y confederación perpetua. Y el artículo 3 dice lo siguiente: luego que se haya conseguido este grande e importante objeto, se reunirá una asamblea general de los estados americanos compuesta de sus plenipotenciarios con el encargo de cimentar de un modo el más sólido y estable las relaciones íntimas que daban a existir entre todos y cada uno de ellos y que les sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de sus tratados públicos cuando ocurran dificultades y de juez, árbitro y conciliador en sus disputas y diferencias. ¿Por qué leemos el artículo 3 del tratado? Estamos en 1822. Lo cierto del caso es que el 7 de diciembre de 1824, es decir, 2 años después de la firma del tratado, Bolívar convoca desde Lima, desde la Magdalena, a los estados independientes para participar en un augusto congreso, el Congreso Anfictiónico de Panamá. Y la fundamentación de esa carta es precisamente el artículo 3 del Tratado de 1822, firmado entre Colombia la Grande y el Perú. De tal manera que este tratado bicentenario del día de hoy, podríamos decir que es la génesis jurídica de la convocatoria que hace Bolívar 2 años después, en el año 24, para el Congreso Anfictiónico de Panamá. Entonces, lo relevante en este aspecto, y quiero precisar este punto y ya les voy a contar por qué, es que el tratado entre Perú y Colombia es entre Perú y Colombia la Grande. Esto se los digo porque el día de ayer participé en un evento convocado por la Cancillería del Perú, donde se habla de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Perú. Pero la Colombia que está representada en aquel evento es la Colombia que sería la Nueva Granada. Es decir, no estaba allí ni Venezuela, ni Panamá, ni Ecuador, y Colombia sí estaba, la actual Colombia. De tal manera que hay una realidad, desde mi punto de vista, equivocada, desde el punto de vista histórico, en conmemorar 200 años de relaciones diplomáticas entre una Colombia que no es la de 1822 con el gobierno del Perú actual. Y esto es tan cierto que revisando aquí el libro de los tratados internacionales me encuentro que en el año de 1842 se firmó un tratado entre Venezuela y la Nueva Granada. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible la Nueva Granada? Bueno, porque cuando muere Bolívar en 1830, producto de las intrigas y toda la operación dirigida por los británicos y por los Estados Unidos para la desunión de Colombia la Grande, cuando muere Bolívar se desintegra esta Colombia, esta República de Colombia se desintegra y cada país vuelve a su origen previo a la ley fundamental de 1819. Entonces, el departamento de Cundinamarca en 1830 pasa a llamarse Nueva Granada nuevamente. Venezuela sigue con su nombre de Venezuela y el departamento de Quito, bueno, se llama Quito. Entonces, lo importante aquí es recordar que Colombia
en el año de 1866, si mal no recuerdo la fecha, la Nueva Granada adopta el nombre de Colombia nuevamente una vez que llega al poder Tomás Cipriano de Mosquera. Y Tomás Cipriano de Mosquera era hermano de Joaquín de Mosquera, que fue el que firmó este tratado en 1822. Pero Tomás Cipriano de Mosquera había sido jefe de Estado Mayor de Bolívar y lo admiraba. De hecho, hay una memoria sobre Simón Bolívar escrita por Tomás Cipriano de Mosquera, que se las recomiendo, que describe absolutamente todo el proceso de la Guerra de Independencia y el rol que cumple Bolívar en aquel proceso. Bueno, Tomás Cipriano de Mosquera, cuando llega a la presidencia, y como era bolivariano, en honor a Bolívar, rescata aquel nombre de Colombia y se lo establece a la Nueva Granada. A partir de allí, la Nueva Granada vuelve a llamarse, o comienza a llamarse como país pequeño, o como país, como Colombia la pequeña, digamos, comienza a llamarse Colombia. Entonces, hay una realidad antihistórica cuando se conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y Colombia, porque no es la Colombia de Santander, era la Colombia de Bolívar. Por lo tanto, es una corrección histórica que en algún momento habrá que hacer. Yo quisiera dejarlo por aquí hasta ahora, y esperando haber aclarado algunas dudas y quedando a la orden para cualquier pregunta en el momento que ustedes lo dispongan. Muchísimas gracias, hermano. Nos convoca el día de hoy el bicentenario del tratado entre Colombia la Grande y el Perú, llamado Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, firmado en Lima el 6 de julio de 1822. Eso es lo que nos estamos conmemorando el día de hoy. Entonces, para hablar de este asunto, yo creo que es conveniente hacer una breve revisión de antecedentes y remitirnos al año de 1819. En el 15 de febrero de 1819, Bolívar se dirige al Congreso de Angostura y allí da su famoso discurso político, el discurso de Angostura, donde establece los lineamientos fundamentales para la constitución de un gobierno en Venezuela y, entre otras cosas, plantea también la posibilidad de la unidad entre la Nueva Granada y Venezuela para fundar lo que se llama Colombia. Eso fue en febrero del año 19. A partir de febrero se producen una serie de operaciones militares en Venezuela entre el ejército de Morillo y el ejército libertador, que a su vez se divide prácticamente en tres ejércitos, uno que estaba en Oriente, otro que estaba en el Apure y otro que estaba operando por la zona, digamos, de Caracas, no en Caracas propiamente, pero cerca de allí. Sucede que Bolívar, al observar el proceso del teatro de operaciones en Venezuela, se da cuenta de que no iba a ser posible derrotar al ejército de Morillo en el año 19. Y en ese sentido decide iniciar una campaña, que es la campaña de la Nueva Granada, en el entendido de que el ejército de José María Barreiro, que era la tercera división del ejército español, tenía menos capacidad militar que el ejército de Morillo que estaba en Venezuela. Y así inicia aquel proceso. La campaña de la Nueva Granada atraviesa los Andes en una situación muy compleja desde el punto de vista de la operación militar, y se dan tres batallas iniciales fundamentales: la batalla de Payá, la batalla de Gamesa y la batalla de Pantano de Vargas, donde el ejército libertador derrota al ejército realista, no en una victoria definitiva, pero genera aspectos fundamentales en la moral del ejército libertador y afecta la moral del ejército de Barreiro. Todo esto converge hacia el 7 de agosto del año 19, cuando se produce la batalla de Boyacá, que es la batalla definitiva, en la cual el ejército patriota dirigido por Bolívar, bajo la ejecutoria fundamental de José Antonio Anzoátegui y de el general Santander, se logra la derrota del ejército de Barreiro, se captura casi toda la oficialidad de aquel ejército, y esta batalla permite el ingreso de las tropas patriotas a Bogotá 3 días después, cuando Bolívar ingresa el 10 de agosto de 1819 a Bogotá e instala, digamos, la República de la Nueva Granada. Comienza un proceso de organización del país, pero el objetivo de Bolívar era regresar a Venezuela, reforzado el ejército con dinero, reforzado el ejército con fusiles,
para ir a combatir a Morillo y derrotarlo definitivamente para generar lo que ya él había anunciado en el Congreso de Angostura, que era la unidad entre Venezuela y la Nueva Granada. Bueno, así ocurre. Bolívar se dirige un par de meses después hacia Venezuela, inicia algunas operaciones militares en la idea de enfrentar finalmente a Morillo, cosa que no ocurrió en el año 1819, pero se instala en el mes de diciembre, el 17 de diciembre, perdón, se instala el 14 de diciembre de 1819, el Congreso de Angostura, nuevamente, sería el Congreso de Venezuela, y en ese Congreso se sanciona la Ley Fundamental de Colombia, el 17 de diciembre de 1819. Y esto es muy importante porque establece la Ley Fundamental de Colombia que Colombia, la grande, la República de Colombia, iba a estar constituida por 3 departamentos. El departamento de Cundinamarca, que vendría a ser lo que era la Nueva Granada, el departamento de Venezuela y el departamento de Quito. Pero Quito no había sido independizado todavía. Así que Colombia se crea en lo jurídico a través de la unión, digamos, entre Venezuela y la recién liberada Nueva Granada. Ese es el año 19, pero en el año de 1820 ocurre un hecho importante en España, es que se da la rebelión de Riego y Quiroga, fundamentalmente porque ante la situación crítica del ejército español, del ejército pacificador de Morillo en Venezuela, Morillo había solicitado en varias oportunidades refuerzos para poder continuar la guerra. Bueno, se dice que había más de 200 barcos en el puerto de Cádiz en diciembre del año de 1819, prestos a salir en enero del año 20 para Venezuela. Y este hecho de continuar la guerra en Venezuela hizo que Riego y Quiroga y un grupo de oficiales que se oponían a continuar muriendo en el continente americano, pues se rebelan y se da aquel gobierno liberal que obliga a Fernando VII a firmar o a jurar la Constitución de Cádiz de 1812 y a establecer el trienio liberal que va de 1820 a 1823. Esto cambia el curso de la guerra porque el gobierno liberal plantea ya no un enfrentamiento bélico con las colonias, sino una negociación política. Es por eso que en el año 20 en Venezuela se da la negociación entre Morillo y Bolívar para firmar un tratado de armisticio en el entendido de encontrar un camino para acabar la guerra. Los españoles ofrecían espacios en las cortes a los diputados americanos, pero que mantuvieran, digamos, el contacto siendo colonias, ¿no? Bolívar no aceptó aquello, sin embargo, se firma el Tratado de Armisticio en 1820, en el mes de noviembre, y a su vez se firma un tratado de regularización de la guerra entre España y Colombia. Y esto es muy importante porque en esos tratados se logra que España reconozca a Colombia como Estado y a Bolívar como presidente. Y esto es muy importante desde el punto de vista del derecho internacional, porque España le dio reconocimiento explícito como sujeto de derecho a una república nueva que era la República de Colombia. Esto ocurre en el año de 1820. A inicios del año 21, Bolívar ya estaba pensando desde hace tiempo, pero en el año 21, aprovechando el armisticio, le entrega a Sucre el 11 de enero del año 21 el mando del Ejército del Sur y lo envía hacia Popayán para, aprovechando el armisticio, tratar de asegurar aquellos territorios para la República de Colombia. Esto ocurre en enero del año 21. Luego se produce en ese mismo mes de enero la manifestación de la provincia de Maracaibo a favor de la independencia, y esto es el argumento jurídico que utilizan los españoles para decir que se rompe el tratado de armisticio y se debe reactivar el proceso de la guerra, hecho que ocurrió efectivamente en el mes de abril. Y en abril en abril del año 21, se inicia nuevamente las operaciones militares que conducen al mes de junio, el 24 de junio, en la cual se da la batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821, batalla que libera entonces a Venezuela, y por eso Bolívar dice al día siguiente en la explicación de la batalla, dice: se ha producido el nacimiento político de Colombia después de la batalla
de Carabobo. Bueno, esto ocurre en el año 21. Lo cierto del caso es que ya Sucre está en proceso en Popayán, se está desplegando lo que sería la campaña del sur. Llegamos al año 22, que es un año muy importante, porque el 24 de mayo del año 1822 se da la batalla de Pichincha, y es la batalla que libera definitivamente a la provincia de Quito y establece entonces, de acuerdo a la Ley Fundamental de Colombia, sancionada en 1819, que la República de Colombia ahora sí estaba integrada por los 3 departamentos, Cundinamarca, Venezuela y Quito. Nos encontramos entonces el 24 de mayo de 1822 y el día 6 de julio de 1822, apenas un mes y medio después de la batalla de Pichincha, Bolívar ha enviado a José Joaquín de Mosquera a Lima a firmar este tratado de unión, liga y confederación entre la República de Colombia y el Perú. Estamos hablando entonces del 6 de julio cuando se firma este tratado, y 20 días después iba a ser el encuentro en Guayaquil entre San Martín y Bolívar, cuyo bicentenario celebraremos en pocos días. Lo digo para que contextualicemos. Lo cierto del caso es que este acuerdo firmado entre Colombia y el Perú, debo aclararlo, es entre Colombia la Grande y el Estado del Perú que dirigía en aquel momento San Martín. Entonces, ya estamos en el momento en el que se firma el tratado, y el contenido de este tratado es muy importante. De hecho, son prácticamente 2 tratados los que se firman. El primero establece la relación o la forma de conducirse las relaciones entre ambos estados, y el segundo, que es un adicional al tratado inicial, reviste carácter significativo porque en el segundo tratado se establece en el artículo número 2, y voy a ver si lo puedo leer aquí rápidamente, dice el artículo 2, ambas partes se obligan a interponer sus buenos oficios con los gobiernos de los demás estados de la América antes española para entrar en este pacto de unión, liga y confederación perpetua. Y el artículo 3 dice lo siguiente: luego que se haya conseguido este grande e importante objeto, se reunirá una asamblea general de los estados americanos compuesta de sus plenipotenciarios con el encargo de cimentar de un modo el más sólido y estable las relaciones íntimas que daban a existir entre todos y cada uno de ellos, y que les sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de sus tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de juez, árbitro y conciliador en sus disputas y diferencias. ¿Por qué leemos el artículo 3 del tratado? Estamos en 1822. Lo cierto del caso es que el 7 de diciembre de 1824, es decir, 2 años después de la firma del tratado, Bolívar convoca desde Lima, desde la Magdalena, a los estados independientes para participar en un augusto congreso, el Congreso Anfictiónico de Panamá. Y la fundamentación de esa carta es precisamente el artículo 3 del Tratado de 1822, firmado entre Colombia la Grande y el Perú. De tal manera que este tratado bicentenario del día de hoy, podríamos decir que es la génesis jurídica de la convocatoria que hace Bolívar 2 años después, en el año 24, para el Congreso Anfictiónico de Panamá. Entonces, lo relevante en este aspecto, y quiero precisar este punto, y ya les voy a contar por qué, es que el tratado entre Perú y Colombia es entre Perú y Colombia la Grande. Esto se los digo porque el día de ayer participé en un evento convocado por la Cancillería del Perú, donde se habla de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Perú. Pero la Colombia que está representada en aquel evento es la Colombia que sería la Nueva Granada. Es decir, no estaba allí ni Venezuela, ni Panamá, ni Ecuador, y Colombia sí estaba, la actual Colombia.
De tal manera que hay una realidad, desde mi punto de vista, equivocada, desde el punto de vista histórico, en conmemorar 200 años de relaciones diplomáticas entre una Colombia que no es la de 1822 con el gobierno del Perú actual. Y esto es tan cierto que revisando aquí el libro de los tratados internacionales me encuentro que en el año de 1842 se firmó un tratado entre Venezuela y la Nueva Granada. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible la Nueva Granada? Bueno, porque cuando muere Bolívar en 1830, producto de las intrigas y toda la operación dirigida por los británicos y por los Estados Unidos para la desunión de Colombia la Grande, cuando muere Bolívar se desintegra esta Colombia, esta República de Colombia se desintegra y cada país vuelve a su origen previo a la ley fundamental de 1819. Entonces, el departamento de Cundinamarca en 1830 pasa a llamarse Nueva Granada nuevamente. Venezuela sigue con su nombre de Venezuela y el departamento de Quito, bueno, se llama Quito. Entonces, lo importante aquí es recordar que Colombia en el año de 1866, si mal no recuerdo la fecha, la Nueva Granada adopta el nombre de Colombia nuevamente una vez que llega al poder Tomás Cipriano de Mosquera. Y Tomás Cipriano de Mosquera era hermano de Joaquín de Mosquera, que fue el que firmó este tratado en 1822. Pero Tomás Cipriano de Mosquera había sido jefe de Estado Mayor de Bolívar y lo admiraba. De hecho, hay una memoria sobre Simón Bolívar escrita por Tomás Cipriano de Mosquera, que se las recomiendo, que describe absolutamente todo el proceso de la Guerra de Independencia y el rol que cumple Bolívar en aquel proceso. Bueno, Tomás Cipriano de Mosquera, cuando llega a la presidencia, y como era bolivariano, en honor a Bolívar, rescata aquel nombre de Colombia y se lo establece a la Nueva Granada. A partir de allí, la Nueva Granada vuelve a llamarse, o comienza a llamarse como país pequeño, o como país, como Colombia la pequeña, digamos, comienza a llamarse Colombia. Entonces, hay una realidad antihistórica cuando se conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y Colombia, porque no es la Colombia de Santander, era la Colombia de Bolívar. Por lo tanto, es una corrección histórica que en algún momento habrá que hacer. Yo quisiera dejarlo por aquí hasta ahora, y esperando haber aclarado algunas dudas y quedando a la orden para cualquier pregunta en el momento que ustedes lo dispongan. Muchísimas gracias, hermano.